buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda nuestra gente de Boquerón. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Nos hemos perdido un tiempito, ahora estamos de vuelta para presentar principalmente los datos del INE. El equipo titular, como siempre, José. Aquí nuevamente un gusto estar. Vamos a tratar de hacer un breve análisis sobre lo que está implicando la pobreza y la extrema pobreza en Bolivia a partir de los datos que ha salido después de un tiempo de la encuesta general de hogares y un poco analizar la situación y el panorama nacional en base a eso. Vamos a hacer tres cosas en este programa. La primera es analizar lo que es el aumento de la pobreza moderada a nivel país, tanto en contextos urbanos como en contextos rurales. Vamos en un segundo bloque a hablar de la pobreza moderada en el eje troncal, principalmente, ver el impacto que ha tenido, que es sin duda el lugar que más ha resentido el impacto de la crisis económica. Y por último vamos a hablar de la extrema pobreza, ¿no? Que es básicamente el aumento del hambre, ¿no? El aumento del hambre más descarnado y duro en nuestro país. No vamos a perder más tiempo. ¿Qué es lo que nos muestran los datos del INE? Ustedes van a tener las gráficas, obviamente, para ir acompañándonos. En primer lugar, nos está diciendo que nosotros estamos tomando en consideración del año 2023, que la crisis inicia desde el año 2023 hasta la actualidad, ¿vale? Eso es un dato importante porque nosotros asumimos que desde que aumenta el precio de los alimentos, empieza a haber la escasez de dólares, empieza a haber la falta de combustible, desde ahí empezamos a sentir la crisis económica, ¿vale? Muy bien, del año 2023 al año 2025, lo que nos muestra el INE es que hay un aumento de la pobreza moderada, de 2.610.000 personas en el país a 3.220.000 personas, ¿vale? Es un aumento del 30 al 38% a nivel nacional. Hablamos básicamente de 893.000 personas que han entrado a la línea de pobreza, que han dejado de ser sectores de ingresos medios para retornar a una situación de precariedad. De esas personas, 610.000 son urbanas, son de ciudades, viven en ciudades. Es decir, el 68% de los pobres, de los nuevos pobres en el país, son de zonas urbanas. Y el 32% es rural, es decir, 283.000 personas. Esta es una crisis que está impactando de manera profunda en los contextos urbanos y vale la pena hacernos una pregunta, que es, ¿por qué está impactando la crisis de forma tan directa sobre los contextos urbanos, José? Ahí lo que hemos tenido en los últimos años es una reducción de la inversión y por ende un estancamiento, un enfriamiento de la economía, lo que ha generado justamente ante la falta de dinamismo económico se contrae la economía, al contraerse la economía no hay ventas, no hay posibilidad de ampliar nueva producción, no hay posibilidad de ampliar nuevos negocios, los negocios caen, los negocios cierran. Y eso se refleja en dos datos muy importantes. Uno es la formación bruta de capital fijo. La formación bruta de capital fijo es uno de los principales medidores que se utiliza para ver el impacto de la industria. No nos olvidemos que en Bolivia el segundo sector más importante en términos de economía a precios constantes es el sector industrial. En ese sentido, tenemos que hasta el año 2019, 2020, 2021 tenemos un incremento de la formación bruta de capital fijo, que es compra de maquinarias, desarrollo de nueva industria. A partir del año 2022 se estanca. No hay un proceso considerable de inversión sobre esto, lo que nos refleja que la industria se ha paralizado. Y el segundo dato importante, que durante los años 2024 y 2025 la inflación ha superado de manera estrepitosa al incremento salarial. Se dice, no, los salarios. Uno de los grandes motores de la capacidad de consumo y de venta de las áreas urbanas es la capacidad del salario. Si el salario supera la inflación, la gente tiene capacidad de dinamizar otras áreas de la economía con su salario. El 45% de la población del área urbana depende de un salario. El 45% de la población, prácticamente la mitad de las personas que trabajan en las áreas urbanas dependen de un salario. Sí, yo ahí te quería robar la palabra porque me parece fundamental esto, porque vemos un aumento de la inflación sostenido desde el año 2023, pero una negativa del gobierno en el último tiempo de aumentar los salarios. Y salarios que no le ganan a la inflación. Por eso yo quizás entiendo, José, el aumento
de la pobreza en el contexto urbano. Claro, claro, ese es un efecto del contexto urbano principalmente y los datos son arrolladores. En el año 2023 tenemos un incremento del 5.5% del salario y una inflación del 9%. Eso demuestra que la inflación ha sido el doble al incremento salarial. ¿Cuánto se pierde del salario real? Y si a eso le sumas que no hay nueva industria, que no hay nueva construcción, el segundo factor de medición del crecimiento urbano es la construcción. ¿Cuánto se invierte en la construcción? Y eso es una medición muy, muy clara, compañeros, compañeras, que es el volumen de producción de cemento. Es una media estandarizada a nivel internacional de forma de medir el incremento de la construcción. La construcción venía creciendo a ritmos del 6, 7, 8% desde el 2006 hasta el 2019. A partir del 2022 no crece ni 1%. Ya estamos entrando en centésimas de lo de que se crece porcentualmente hablando. Eso nos demuestra un estancamiento de la construcción, un estancamiento de la industria, es decir, un estancamiento de la producción. Si no hay producción que crezca, que se mantiene y se dan procesos inflacionarios, claro, ¿cuál es el impacto sobre la gente? No hay nuevos trabajos, no hay nuevos negocios, no hay nueva posibilidad de abrir nuevos emprendimientos y al mismo tiempo el que tiene ya su trabajo a duras penas como se sostenga, ahora la inflación lo está reventando porque su salario no alcanza a aumentar. Y el del 2025 es todavía peor, incremento del 5% del salario y 24% de la inflación. ¿Cómo la gente va a sostenerse cuando la inflación multiplica por 5 el incremento salarial? Pues claro, la gente que depende de salarios es cada vez más pobre. Si no hay compra, no se dinamiza la industria, no se dinamiza la construcción, no hay nuevas inversiones, no hay nuevo desarrollo. El Estado no invierte para sacar adelante la economía. Inversión, no gasto corriente, inversión. Nos demuestra por qué el área urbana tiene el impacto de una manera tan brutal. Sí. Y quisiera repetir los números, perdón, Sí. de pobreza urbana. Sí, pobreza Justamente. urbana. Tenemos 2.600.000 personas para 2023 y 3.220.000 para 2025. A nivel nacional tenemos 4.460.000 personas el año 2023 y hoy por hoy 5.353.000. El área rural más reducido pasa de 1.843.000 a 2.125.000. Esto lo van a ver obviamente junto a los gráficos. Y me parece muy importante este análisis porque nos permite entender que lo que nos está pasando en el día a día no es un hecho aislado. No. Cuando vemos que no hay ventas, cuando vemos que no hay trabajo, cuando vemos que se han paralizado la construcción, de que se ha paralizado el comercio, buscamos factores, buscamos decir por qué está pasando y ahí vemos caída del mercado interno, ahí vemos aumento de la inflación y ahí vemos congelamiento de salarios. Sí. Que a mí me parece clave hablar del salario de una vez, o sea, poner en la discusión que los salarios deben ganarle a la inflación, porque si no, lo que vamos a tener es un recrudecimiento de la pobreza, sobre todo en contextos urbanos, que es donde la gente percibe un salario y del cual vive. Porque en el campo, la realidad productiva, agropecuaria, la multiactividad es otra forma de entender la construcción de ingresos y la actividad productiva. Pero en las ciudades, la relación obrero-salarial no es un tema de la formalidad, José, y lo hemos hablado inmensamente en este programa. Como tú bien decías, gran parte de la economía popular percibe un salario. El hecho de que ese salario esté congelado, pese a la inflación, hace que la gente compre menos. Sí. Como compra menos, quienes venden tienen menos ventas. Entonces ven contraído su capital y ahí vemos cómo se va generando una bicicleta de enfriamiento de la economía, que es lo que expresa por qué hay más de 500.000 de personas en las ciudades que ha transitado a la línea de pobreza. Pero quisiera desglosar esto no solo por la realidad urbana y rural, José, sino pasar a la lógica de por territorios, ¿no? Porque puede ser que las dinámicas en los departamentos estén mostrándonos algo importante de ver. Sí. Los datos nos están mostrando que de esas 893.000 personas que han ingresado a la línea de pobreza, 748.000 están en el eje troncal. El 84% de las nuevas personas de las personas que han ingresado nuevamente a la línea de pobreza, el 84% son del eje troncal del país. Son de los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Santa Cruz, en concreto, tiene 396.000 personas que han ingresado a la pobreza. La Paz, 300.000 y Cochabamba, 52.
repasemos esto un momento, tomémonos un momento para analizar esto. El 44% de los pobres, de los nuevos pobres en el país, son exclusivamente del departamento de Santa Cruz. El 33% de La Paz, es decir, entre La Paz y Santa Cruz tenemos más del 75% de las personas que han ingresado a la línea de pobreza. Y eso a mí me parece que muestra una realidad, porque no quiere decir que en otros departamentos la gente le esté pasando bien, no quiere decir que la gente le esté pasando bien en Potosí, en Oruro, en Beni, en Pando, ahí ya vamos a entrar en un momento sobre eso, pero quiere decir que el eje troncal se está viendo destruido, desmantelado, y la pregunta quizás que valga la pena hacerse es, ¿por qué? O sea, ¿por qué se está dando este contexto? Y hoy te paso la palabra, José, si es que al mismo tiempo Santa Cruz demuestra desde el año 2023 exportaciones récord. Desde el año 2021. Y ahí venimos con el asunto. A veces cuando se habla del empresariado cruceño, claro, la derecha suele asociar, no, es que el problema tienen con la región cruceña, que los cruceños no los quieren a los cruceños, que había sido un pecado llevar el apellido Matkovic. No. Los empresarios cruceños están registrando exportaciones récord y el cruceño de a pie se hace cada día más pobre. Cada día más pobre. ¿Cómo explicamos que el departamento que más ha incrementado sus exportaciones a niveles empresariales es el departamento que más registra el incremento de la pobreza moderada de todo el país? Porque existe dos clases de cruceños. Un cruceño que ha vivido del Estado, del centralismo, a plan de endeudarse del Estado, quebrar bancos estatales, hacerse dotar tierras por la dictadura y decir, no, es que nosotros nos hemos construido solos. Si la palabra solos hace referencia al Banco Agrícola, hace referencia a los petrodólares que se han prestado durante una década, pues sí, esa es de construcción solo. Y está el cruceño de a pie. El cruceño de a pie que cada vez ve su realidad más afectada. El cruceño que trabaja en la zafra. El cruceño que trabaja en la estructura agrícola. El obrero agrícola cruceño. Que produce soya, que produce azúcar, que produce arroz, que produce los alimentos que el país necesita. El cruceño que trabaja en la industria soyera, el cruceño que trabaja en construcción, que trabaja en metalurgia, ese cruceño está cada vez más pobre. Y claro, las situaciones extraoficiales son todavía peor. Empresas que han reducido salarios a los obreros y son empresas que hacen sus exportaciones récord. Que les han dicho, no, tenemos que recortar porque la carga la tenemos que pagar entre todos y si no les recortamos el salario a ustedes, vamos a tener que despedirlos. Y esos señores cada día se hacen más ricos. Y el obrero cruceño de a pie, el que trabaja, el que ha construido Santa Cruz, ese obrero que ha migrado, ese obrero que ha desarrollado el departamento, cada día está más pobre. Y después se preguntan, bueno, entonces, ¿por qué Santa Cruz tiene las situaciones que tiene hoy en día? Por congelamiento de salarios. El 60% de la población de Santa Cruz de la Sierra depende de un salario. Y si tu salario no supera la inflación, ¿cómo esperas sobrevivir? Esa es la realidad cruceña. Que no se quiere decir, que se piensa que los cruceños son 155 personas que deben ser los dueños de tierra, los empresarios, los dueños de bancos y demás. Y ahí tenemos los datos, José. Santa Cruz aumenta del 20% de pobreza moderada para el año 2023 a 32% para el año 2025, ¿no? Entonces yo creo que eso justamente nos muestra esta realidad de este falso discurso de que claro. Santa Cruz alimenta al mundo, no, alimenta al país. No. Santa Cruz, los trabajadores de Santa Cruz hoy en día se están empobreciendo porque hay un modelo instaurado económicamente en el cual se puede exportar récord y eso no implica que la gente viva mejor. Donde se pueden romper, se pueden batir los miles de millones de dólares que se producen en agroindustria, pero la gente no vive mejor. La gente vive en casas de la propia patronal, vive con sueldos adeudados, vive sin pago de aguinaldos, vive sin aporte a caja, sin aporte a salud, sin aporte a gestora. Entonces, es de la realidad de la que hay que hablar, porque es la realidad que está golpeando al país. Sí. Pero no solo pasa en Santa Cruz, también pasa en La Paz. Sí. Y a mí me parece importante también el aumento del 300.000 personas a la línea de la pobreza en el departamento de La Paz, porque representan el 33%, es decir, un tercio de todos los pobres que han aumentado desde el inicio de la crisis. Y esto impacta en una economía totalmente diferente, mucho más diversa, mucho más de la economía popular. Lo que nos está mostrando es que en ambos contextos, economía popular o modelos de desarrollo industrial privado, la caída de los salarios está reventando y destruyendo la actividad económica interna.
Sí. Y al destruir esa actividad económica, se está llevando de placa a todo el país. Sí. A todo el país. Y por lo tanto hay que también ir pensando en estas soluciones. Eso quiere decir que el hecho de que el 84% de los nuevos pobres sean del eje troncal quiere decir que aumentó la pobreza en otros departamentos, que no aumentó la pobreza en otros departamentos. Para nada. Para nada. Oruro registra una de las olas de aumento de pobreza más pronunciadas en el país. Es el aumento más desmedido. Pasan del 31% al 53%, 20% de aumento de la pobreza en el departamento de Oruro. Producto de la caída económica, producto de la caída del consumo interno, producto de la actividad comercial que está impactando. También impactó en Potosí, también impacta en Tarija, en Beni, en Pando. Les invitamos a revisar los datos del INE. Vamos a ir nosotros colgando de rato en rato algunas de las gráficas que hemos visto, que hemos realizado, que ya las tienen hasta el momento. Ahora yo quisiera traducir como qué implica el aumento de la pobreza, ¿no? Porque el aumento de la pobreza no solo implica que la gente ve contraída su consumo, compra menos comida, deja de estudiar, abandona la universidad, abandona la escuela, pone a los hijos a trabajar, se presta plata, intenta sacar algún emprendimiento, se pone a vender en la calle, hace algún tipo de multiactividad. Pero eso es en la pobreza. Eso es en la ¿no? pobreza. En la pobreza, ¿no? El otro dato que hay que ver y es importante analizar en los datos del INE es el aumento de la pobreza extrema. Sí. ¿No? ¿Qué es la pobreza extrema? Es cuando una persona recibe menos de $1.50 al día. $1.50 al día, tipo de cambio oficial, estamos hablando de 16 bolivianos. Personas que viven el día con menos de 16 bolivianos. Que con eso tienen que comprar su alimento, con eso tienen que pagar sus servicios, con eso tienen que comprarse ropa, con eso tienen que tratar de sobrevivir, ¿no? Entonces, es importante ponernos en ese lugar para analizar qué es lo que nos dicen los datos del INE. Que hay un aumento de la extrema pobreza de 547,000 personas a nivel. Medio millón. Más de medio millón de personas que hoy por hoy están pasando hambre y hace 2 años no pasaban hambre. Claro. ¿No? Si lo viéramos en porcentajes, es un aumento a nivel nacional del 12% al casi 17%, ¿no? Que vuelve nuevamente a impactar en las ciudades, donde se pasa del casi 6% que estábamos, 5,91, en 2023 al 10,2% en 2 años, ¿no? Ahora, ¿cómo se distribuye la extrema pobreza? Nuevamente separamos urbano y rural. El 61% de la gente que hoy en día ha vuelto a pasar hambre, es decir, de los nuevos pobres en situación de extrema pobreza, el 61% es de las zonas urbanas, 333,000 personas. Y en el área rural, 214,000, representan el 39%. Esto es importante aclarar. ¿Por qué lo estamos diciendo? ¿Por qué decimos todos estos números? Porque estamos queriendo ver 2 cosas. Hay un aumento sustancial de la pobreza urbana. Hay un aumento sustantivo del hambre en las ciudades, pero el hambre está creciendo a ritmos igualmente importantes en el campo. Sí. Es decir, no solo se está pasando hambre en las ciudades, sino que también está aumentando el hambre en el campo, ¿no? Es decir, que la gente que estaba en ingresos medios ha caído a línea de pobreza, a sector de pobreza moderada, y la gente que estaba en pobreza moderada ha caído a extrema pobreza. Eso es lo que está pasando en el país, ese desplome. Este desplome de ingresos medios a pobreza implica retiro de estudios en educación superior, retiro de estudios probablemente en educación primaria o secundaria, multiactividad, más de 2, 3 oficios, pero esta caída, la caída de la gente que ya está en la línea de pobreza a la extrema pobreza, implica hambre, implica indigencia, implica gente que se muere porque no puede pagar medicamentos, porque no puede pagar tratamientos, implican niños que van a crecer en situación de desnutrición infantil, implica familias enteras que no van a tener que comer, que van a tener que salir a mendigar a la calle, que van a tratar de ver la forma de vender lo que sea posible, así sea un chicle, un dulce, con tal de poder llevarse un pan a la boca. Eso implica la extrema pobreza, implica hambruna. En el campo implica hambruna, implica migración forzada, implica que las guaguas comen una vez al día, y si es que comen una vez al día, implica que las guaguas recién nacidas pueden morir o no tener una alimentación adecuada. Eso es extrema pobreza, ¿no? Y
son más de 500.000 de nuevas personas que han ingresado a esta situación de hambre, que no estaban en esta situación y ahora están en esta situación nuevamente. Entonces, nos parece importante sensibilizar esto para que no solo sean números, Sí, sino que sean la realidad de la gente de acuerdo. y desglosarlo a nivel regional también, ¿no? Lo mismo. Nuevamente, de estas 547.000, 155.000 son de los departamentos que no conforman el eje troncal, donde destacan Tarija, 38.000 personas que han ingresado a la extrema pobreza, Potosí, 37.000 personas que han ingresado a la extrema pobreza, Oruro, 76.000 personas que han ingresado a la extrema pobreza. Prácticamente se ha duplicado, no, más del doble de la extrema pobreza se ha dado en el caso de Oruro. Claro, si tuviéramos incrementos en porcentajes, Oruro crece el doble en porcentaje de lo que crece el país en extrema pobreza, ¿no? Ahora bien, el resto se encuentra nuevamente en el eje troncal, 392.000 personas en situación de extrema pobreza. Santa Cruz alberga el 30%, Cochabamba alberga el 13% y La Paz alberga el 44%. ¿Por qué es importante esto, José? En mi opinión, y con esto te paso la palabra justamente, porque nos está mostrando que mientras en Santa Cruz lo que aumenta es la pobreza moderada, Sí. Lo que en La Paz aumenta es el hambre. En ambos casos igual aumenta la pobreza, sí, pero el aumento del hambre es más notable, más perceptible en el departamento de La Paz que en el departamento de Santa Cruz. Y el aumento de la pobreza moderada es más perceptible en Santa Cruz que en el departamento de La Paz. Eso quiere decir que los sectores medios en Santa Cruz se han ido licuando para ingresar nuevamente a la pobreza, y en el caso de La Paz, la gente que ya está en situación de pobreza ahora está pasando hambre directamente, sí. ¿no? Eso, José, quizás como para ver estos datos del INE. Y esos datos ahora se ven con situaciones todavía más complejas. Las medidas económicas que ha tomado el gobierno, como por ejemplo, levantar los cupos de exportación, es levantar el costo de la comida. Pero hay un problema muy claro en eso. ¿Cuál es el único alimento que no puede dispararse a precios internacionales? Los producidos por los campesinos. No puedes vender la papa a precio internacional. ¿Por qué? Porque si no, la gente no te compra en el área urbana. ¿Eso qué significa? Que quien tiene que tragarse la crisis más dura de las ciudades es el campo. El campo, principalmente el campo de la reforma agraria, es decir, del occidente del país. En el caso de La Paz. Implica que el campesino, igual que en los 80s, la única forma que lograron que la gente pueda vivir con 400 pesos al mes es que el campo pase hambre. Que el campo tenga que vender tan, pero tan bajos sus precios que alguien le compre. Ese es el impacto que se hace. Y además, reduciendo el tema del seguro agrario. Se nos está viniendo el superniño, un fenómeno de sequía continental brutal, brutal que se está viniendo. ¿Y no va a haber seguro agrario? En un país en el que el 30% exclusivamente de las tierras cultivadas tienen riego, ¿qué va a hacer ese campesino? Y el Estado le va a decir, no, Bolivia, Bolivia, Bolivia. Bolivia también es que el campesino no pase hambre. Y eso es lo que no se está haciendo como política estatal. Se ha contraído toda la inversión pública, se ha contraído toda la inversión para el campo. No hay inversión en escuelas, no hay inversión en carreteras, no hay inversión en hospitales, no hay inversión en absolutamente nada. No hay un peso para el campo. Y ese campo que va a pasar hambre, que está pasando ahora hambre, va a estar cada vez en una condición peor. Porque cada vez que se recrudece la crisis en el área urbana, el campo tiene que vender su fuerza de trabajo y sus productos cada vez más bajos. Entonces, la situación es realmente lamentable para el campo, es realmente dura y explica también la decisión de la gente. La decisión, la actitud de la gente. Porque la gente no está dispuesta a seguir pasando esa hambre. Y cada vez que dice algo, es un problema. Pero claro, si a los exportadores tienen cifras récords y ahora se quejan de que no les están dando subvención, no, ese es un problema estatal. No cuando el campesino pasa hambre. Eso no es un problema estatal ahora. Coincido contigo, José, y me parece que también es importante
Presta atención a lo que viene haciendo el gobierno con estos datos, ojo, porque estos son los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que es el que mide para el Estado y para la sociedad estos indicadores. ¿Cuáles son las medidas que viene ejecutando el gobierno de Rodrigo Paz para medir, para combatir la pobreza, para combatir el hambre en particular y la pobreza en general? Pues bueno, nos han tirado un gasolinazo, recordemos, en diciembre, lo cual ha generado un proceso de inflación de al menos el 20% en los productos de la canasta básica. Nos han devaluado la moneda, y con ello se han licuado los ahorros de la gente, los DPFs en bolivianos de la gente, en todos los bancos privados y estatales. Y las jubilaciones. Eso es fundamental. Se han licuado jubilaciones y se han licuado los ahorros, diciéndonos, no, es que el dólar blue, el dólar paralelo ya estaba en 10. No, señores, no se trata de eso. Se trata de que si la gente ha puesto su plata en el banco, a sus bolivianos a 6.96, no le van a devolver, no le van a actualizar su plata al nuevo tipo del dólar. Le van a entregar al anterior. Habrá perdido el 30% de su capacidad adquisitiva por un decreto que han sacado ustedes, por una resolución ministerial que ha sacado el gobierno. Y nadie se va a hacer responsable. Y que se ha privatizado el dólar, hay que decirlo. No es que el dólar se ha vuelto ahora libre competencia. 4 bancos con sus socios de los exportadores son los que manejan. Y te dicen, ¿a cuánto va a estar? Y por eso no deja de subir el dólar oficial. Y invitamos nosotros aquí a revisar los datos económicos del economista Omar Velasco en Facebook, que lo puedan buscar toda la gente que nos sigue en Boquerón, porque está haciendo unos análisis pertinentes para entender cómo esta acción... Martín Moreira. Y Martín Moreira también, perdón, los dos economistas de renombre que están sacando información valiosa sobre esta situación, sí. Para poder ver que las medidas del gobierno lo que están haciendo es licuar, empeorar lo que se creía imposible. Si algo se criticaba en el 2023-2024 es que cualquiera podría hacerlo mejor. Y la verdad es que nos han sorprendido. Nos han sorprendido demostrando que se puede hacer aún peor. Y la diputada Lisa de Libre dice, casi que lo van a extrañar a Luis Arce. Casi la frase que parecía hasta cómica de Luis Arce de, ¿me van a extrañar? Había sido nomás macumba, predicción. Pero ¿por qué, José? Porque justamente en un contexto de aumento de la pobreza, el gobierno decide favorecer económicamente a los sectores de exportación y a la banca privada y decide abandonar al pueblo. Sí. O sea, sin tomar ningún tipo de medida de contrapeso, sin tomar... han aumentado el salario mínimo, con eso han dicho, bueno, se acabó. Han hecho un bono Pepe, que son 450 bolivianos para un año, y ya está, ¿no? Y han aumentado el bono Josito Pinto. ¿Y cuál fue la discusión económica principal para combatir a la crisis? El aumento del salario. Diversa cantidad de sectores pedían el aumento del salario. Sí. Lo hemos visto con los datos. La gente no miente. Cuando la gente te dice, mi plata no me alcanza, no te está pidiendo 15.000 bolivianos en un ítem en el Estado. Te está diciendo que mi sueldo le gane a la inflación, porque yo no quiero volver a pasar hambre, yo no quiero dejar de estudiar. Y la respuesta del gobierno ante eso ha sido hacer todo tipo de otras medidas, menos las que está pidiendo la gente para combatir el hambre. Y a eso le sumo un dato más. El gobierno no solo... Si el anterior gobierno tuvo el error de cerrar la inversión pública, lo que ha hecho este gobierno ahora es hasta recortar gasto corriente. No hay plata para salarios. Porque la inversión pública es nuevas obras, nuevos proyectos, es carreteras, es escuela, es hospitales, es nuevas fábricas, nuevos centros mineros. Eso es inversión pública. Gasto corriente es la plata que tiene que ir para pagarle al maestro, su salario, el salario del médico, el salario del administrativo, el salario del profesor, municipal, el salario de los municipales. Aquí en la ciudad de La Paz, sin irnos muy lejos, el anterior alcalde se fue dejándole 6 meses de salarios adeudados a los trabajadores del relleno sanitario. ¿Por qué va a vivir esa gente? Al menos que ahora el aire reemplace la comida, de algo tiene que vivir esa persona. Eso es recortar gasto corriente y eso es lo que está haciendo el gobierno actual, recortando el gasto corriente. Entonces, ni siquiera la gente que mantiene una mínima condición, nuestros profesores, los médicos del sector público, tienen salarios. Y está habiendo conflictos en todo el país, que ni siquiera alcanza. Entonces, el gobierno está aplicando la política que ha aplicado su padre, que ha aplicado su abuelo. Favorezcamos a no más de 1,000 familias en este país
y que el resto del pueblo coma tierra. Literalmente estamos pasando eso. Se está hundiendo la capacidad de consumo de la gente. La gente come cada vez menos y peor. Pero claro, los exportadores, a esos les está yendo de maravilla. A esos, los primeritos en ser atendidos. Eso es el neoliberalismo, eso es el modelo libertario. Cuando le digan, no, es que Jaime Dunn es diferente, no, es que Tuto Quiroga es diferente, ese es su modelo. Jaime Dunn no quiere aplicar otra cosa que no aplicó Víctor Paz Estensoro. Pero te lo van a decir con palabras bonitas. No, es que 20 años nos han dañado, en 20 años no se pasaba hambre. En 20 años la gente no pasaba hambre. Y ahorita que están registrando exportaciones récord, ningún peso se queda acá, ningún dólar se queda acá. Entonces no tienes gasolina, no tienes diésel, se te arruinan los motores con gasolina basura, se te arruinan los motores con diésel basura. Pero no, eso es culpa de los 20 años, como si los hubieran comprado ahí. Como si el hambre lo hubieran producido los 20 años. No, el hambre se lo produce ahora. Se lo produce cuando el Estado decide abandonar deliberadamente a la gente y cuando agarra y permite que los privados exportadores se hagan cada vez más ricos abandonando esta tierra, que esta tierra es la que les dio de comer. No habría empresariado agroindustrial si no fuera por lo bendito que es esta tierra. Ese es el problema económico de este país. Ahora bien, para cerrar, yo quisiera hacer una reflexión, porque mi reflexión final, José, que es, hoy por hoy la pobreza, según los datos del INE, para el 2025, la pobreza era del 44.5. Es decir, para julio del año pasado. Sin tomar en consideración todo esto que nos viene pasando desde que asumió este nuevo gobierno. La gasolina, el gasolinazo, la gasolina basura, la devaluación, el congelamiento de salarios, la inflación. Sin todo eso estábamos ya en 44.7% de pobreza. Con una actividad, con un PBI que caía a razón de 1.6%. ¿Solo el último año? Solo el último año, solo el 2025. Y con una proyección del FMI que dice que la economía nacional va a caer 3.3 este año. Es curioso porque el INE ha dejado de reportar la economía, el crecimiento o decrecimiento de la economía. Ha habido una decisión política de decir que estamos bien, que todo está check. Sí. Los datos muestran todo lo contrario. Y la realidad de la gente muestran todavía aún más, de forma sentida, esa vivencia del hambre, de la precariedad y de la caída de la actividad económica. El gobierno de ahora no está haciendo nada y habrá que ver los siguientes datos. Yo me animo a proyectar que por lo menos para inicios del 2027, la mitad del país va a vivir en la pobreza. La mitad del país. Va a estar con una pobreza por encima del 50%, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y quizás sea todavía por encima del 50%. ¿No? Entonces, eso me parece importante reflexionar, porque ahí estamos viendo los efectos de este modelo. Los efectos del modelo de Rodrigo Paz, los efectos del modelo de favorecer la exportación, de favorecer al privado que se lleva la plata, de favorecer a la banca privada que hace un monopolio sobre el dólar y se licúa los ahorros de la gente. Estamos viendo el efecto de ese modelo de la derecha. Como tú bien decías, sea Tuto, sea Doria, sea Branco, sea Jaime Dunn, sea Rodrigo Paz, el modelito es el mismo porque la receta es la misma. Que Bolivia debe ser para los sectores de exportación, es decir, para las transnacionales, ¿no? Nosotros creemos algo diferente, creemos que Bolivia es de los bolivianos, que hay una premisa de defensa de la soberanía nacional, de combatir a la inflación con aumento salarial, de salir a la crisis de la misma forma en la que se salió la última vez, ¿no? Porque Sí. yo cierro con esto, pero me alargué mucho. Evo Morales recibió un país con 64% de pobreza. 67. 67% de pobreza. La devolvió con un poquito más del 30%. La redujo a la mitad. La redujo a la mitad. El hambre que recibió Evo Morales a nivel nacional era del 36%. Lo entregó con 11%. Redujo a un tercio el hambre. Sin contar todo lo que hemos dicho, carreteras, hospitales, escuelas, trabajo, obras públicas, dinamismo económico, aumento salarial, doble aguinaldo, ¿no? Entonces, eso me parece importante rescatar porque hubo un modelo que funcionó. Sí. Que ahora se le acusa de ser ineficiente, de no servir, pero funcionó. La pregunta es, si el modelo de estos señores solo va a producir hambre, entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? Yo cierro con eso, José. De acuerdo.
Esperamos sus comentarios, críticas, dudas. Aquí van a estar igual todos los datos disponibles ahí para que puedan consultarse. Y los que busquen la base de datos está en el INE en la medición de pobreza según la encuesta de consumo de hogares. Está colgada en la página del INE, pueden descargarlo. Los datos están desde el 2016 hasta el año 2025. Si quieren medir la pobreza en acceso a educación, acceso a salud, acceso a vivienda, calidad de la vivienda, etcétera, etcétera, que se conoce como pobreza multidimensional, están los datos del censo del año 2024. Nos estamos viendo en un próximo programa. Hasta la siguiente.